Hola a todos, qué gusto tenerlos nuevamente aquí con ganas de sumergirnos en la palabra de Dios. Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando con ansias este episodio con el corazón abierto para comprender las enseñanzas de Mateo 18 en la versión Reina Valera 1960. Así es. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con el prójimo y nos interpela con su profundidad. Es verdad. Mateo 18 nos entrega enseñanzas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Hoy vamos a explorar juntos algunos de los pasajes más conmovedores y desafiantes. Buenísimo. La importancia de la humildad como un niño, la advertencia contra hacer tropezar a otros, la parábola de la oveja perdida, el llamado a perdonar. Y la parábola de los dos deudores. Un viaje que nos llevará al corazón mismo del mensaje de Jesús. Comencemos con Mateo 18.15, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? Siempre buscando nuestro lugar en el mundo, a veces con un dejo de ambición. Claro, y la respuesta de Jesús es sorprendente. En lugar de hablar de poder o de títulos, llama a un niño y lo coloca en medio de ellos. Un gesto lleno de ternura que nos revela la esencia misma del reino de Dios. Ese niño que en la sociedad de la época era considerado casi invisible se convierte en el modelo a seguir. ¡Qué fuerte! Jesús nos invita a volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en un mundo tan complejo? Es una invitación a despojarnos de nuestro ego, de esa necesidad constante de reconocimiento y de poder, a cultivar la sencillez, la pureza de corazón, la capacidad de asombro que tienen los niños. Es como volver a mirar el mundo con los ojos del corazón, con esa confianza y entrega que solo un niño puede tener. Exacto. Y esto implica un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. Pero después de esta hermosa enseñanza sobre la humildad, el tono cambia drásticamente en Mateo 18.6 y 9, con una advertencia escalofriante contra aquellos que hacen tropezar a estos pequeños que creen en mí. Jesús usa una imagen impactante. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Qué fuerte! ¿Es una instrucción literal o una forma de enfatizar la gravedad de la ofensa? Es una hipérbole, una figura literaria que se usa con frecuencia en la Biblia para transmitir una idea de manera vívida y memorable. En este caso, la imagen de la piedra de molino, un objeto pesado y cotidiano, sirve para ilustrar la gravedad del daño que se puede causar al desviar a otros del camino de la fe. Entonces no se trata de una condena literal, sino de un llamado a la responsabilidad, a cuidar y proteger a los más vulnerables, aquellos que están iniciando su camino en la fe. Exacto. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué cosas en mi vida podrían ser ocasión de caer para otros? ¿Estoy siendo un buen ejemplo? ¿Estoy cuidando a los que me rodean? Preguntas que nos interpelan, que nos invitan a un examen de conciencia, a una mayor atención a las consecuencias de nuestras acciones. Y hablando de consecuencias, llegamos a la parábola de la oveja perdida, en Mateo 18.10-14. Una parábola que nos revela el corazón misericordioso de Dios. Un pastor que tiene 100 ovejas y al darse cuenta de que falta una, no duda en dejar las 99 para ir a buscarla. Esa imagen del pastor rebuscando por los montes, con esa determinación por encontrar a su oveja perdida, me conmueve profundamente. Es una imagen poderosa del amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, Él siempre nos busca, nos llama por nuestro nombre y se regocija infinitamente cuando regresamos a su lado. Qué consuelo para aquellos que se sienten perdidos, abandonados. Esta parábola nos recuerda que nunca estamos solos, que el camino de regreso al hogar siempre está abierto. ¿Alguna vez te has sentido como esa oveja perdida, buscando el camino de regreso a Dios? Esa parábola de la oveja perdida nos llena de esperanza, ¿verdad? Nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites, que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Es una imagen que me llena de paz. Saber que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos volver a casa. Y hablando de volver a casa en Mateo 18.15-20, Jesús nos enseña cómo debemos actuar cuando un hermano peca contra nosotros. Un tema delicado, pero tan importante para vivir en comunidad. Así es. Jesús nos da un proceso claro para abordar el conflicto, buscando siempre la reconciliación. Primero hablar con la persona en privado, con amor y humildad. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué importante es recordar que el objetivo no es la venganza o la humillación, sino la restauración de la relación. Exacto. Si la persona no escucha, se debe involucrar a uno o dos testigos buscando la verdad y la justicia, y si aún así persiste en su error, se debe llevar el asunto a la iglesia. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que no podemos ser indiferentes al pecado, que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y de buscar la unidad en la comunidad. Claro, y en este contexto, Jesús pronuncia una frase que nos llena de asombro y responsabilidad. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Qué poder, pero a la vez qué responsabilidad. Nuestras decisiones en la tierra tienen repercusiones eternas. Por eso es tan importante actuar con sabiduría, con amor, buscando siempre la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que me impacta mucho. Jesús nos asegura que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo. Su presencia nos acompaña, nos guía, nos da la fuerza para tomar las decisiones correctas. Es un consuelo saber que no estamos solos en este proceso, que Jesús camina a nuestro lado. Y después de esta enseñanza sobre la disciplina en la comunidad, Pedro le hace a Jesús una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Una pregunta que revela nuestra tendencia humana a poner límites al perdón. Pero la respuesta de Jesús es radical. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un perdón sin límites. Exacto. Jesús nos invita a imitar la misericordia infinita de Dios, quien nos perdona una y otra vez. Y para ilustrar este llamado al perdón radical, nos regala la parábola de los 2 deudores en Mateo 18.23-35. Una historia que nos conmueve y nos desafía al mismo tiempo. Esa parábola siempre me impacta. La desproporción entre la deuda que el siervo le debía al rey y la que su compañero le debía a él es abismal. Es increíble. El rey lo perdona todo, una suma inimaginable. Y este siervo no es capaz de perdonar una deuda insignificante. A veces me pregunto si yo no actúo de la misma manera. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Jesús nos está mostrando que, comparada con la deuda infinita que nosotros tenemos con Dios por nuestros pecados, cualquier ofensa que hayamos recibido de un hermano es minúscula. Es verdad. A veces nos aferramos a nuestro rencor, a nuestro dolor, como si fuera un tesoro. Pero el perdón es la llave que abre la puerta a la libertad. Es increíble cómo a veces nos cuesta tanto perdonar, ¿verdad? Pareciera que nos aferramos al dolor o al rencor como si eso nos diera algún tipo de poder. Es una lucha que todos enfrentamos en algún momento. Pero Jesús nos muestra en Mateo 18 que el perdón no es una opción, sino un camino esencial para nuestra propia sanación y para la construcción de relaciones auténticas. Y nos lo muestra con una claridad impresionante en la parábola de los 2 deudores. Ese siervo, que habiendo recibido el perdón de una deuda inmensa, se niega a perdonar una pequeña deuda a su compañero. Nos confronta con nuestra propia dureza de corazón. Es un espejo en el que a veces no queremos mirarnos. Pero Jesús nos invita a ver en ese siervo despiadado un reflejo de nuestra propia incapacidad para perdonar. Es como si nos dijera, si yo que soy Dios, te he perdonado tanto, ¿cómo te atreves a negarle el perdón a tu hermano? Exactamente. Y la consecuencia de esa falta de perdón es la esclavitud, el tormento, la separación de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esas palabras resuenan en lo más profundo de mi ser. Nos recuerdan que el perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino una necesidad vital para nuestra propia alma. Perdonar nos libera del peso del resentimiento, nos permite sanar las heridas del pasado y nos abre a la posibilidad de un nuevo comienzo. Y no es fácil, lo sé. Hay heridas que parecen imposibles de sanar, ofensas que nos marcan profundamente. Pero creo que ahí está la clave de Mateo 18, la gracia de Dios. Así es. No podemos perdonar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, su gracia sanadora, que nos permite mirar al otro con ojos de compasión, con el mismo amor con el que Él nos mira a nosotros. Y esa gracia se hace presente de una manera especial en la comunidad de la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la comunidad encontramos el apoyo, la fuerza, el aliento que necesitamos para recorrer este camino del perdón. La comunidad se convierte en un espacio de sanación, de reconciliación, donde la presencia de Jesús nos transforma y nos capacita para amar como Él nos ama. Y con esta imagen de la comunidad reunida en el nombre de Jesús, donde el perdón fluye como un río de agua viva, llegamos al final de nuestra inmersión en Mateo 18. Un capítulo que nos desafía, que nos interpela, que nos invita a vivir la radicalidad del Evangelio. Un capítulo que nos recuerda que el camino hacia Dios pasa por la humildad, la responsabilidad del amor incondicional y el perdón sin límites. Y ahora les pregunto, ¿qué enseñanza de Mateo 18 les ha conmovido más profundamente? Los invitamos a compartir su experiencia con nosotros en los comentarios.